Durante la madrugada del martes se fue aprobado en comisión mixta el proyecto sobre escaños reservados de pueblos originarios para la Convención Constitucional. En esta misma instancia se definió por 6 votos a favor y 4 en contra, un voto dividido, que serán 18 los escaños, de los cuales solamente 9 serán supranumerarios, es decir, sobre los 155 cupos del acuerdo del 15 de noviembre, y los restantes serían dentro de la cifra original. Conversamos de este tema con uno de los integrantes de la comisión mixta, el diputado Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. No, nada que agradecer. Gracias a ti por el contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, diputado. Diputado, ¿qué faltó finalmente dentro de la dinámica de esta tramitación? ¿Qué faltó para poder llegar a un acuerdo finalmente, para que se pudieran poner de acuerdo gobierno y oposición? A ver, lo primero es decir que hubo una votación que tú acabas de describir y la oposición logró aprobar una propuesta que va a ir a la sala de la Cámara de Diputados, que crea los escaños reservados en un número de 18 y establece la manera en que se va a crear este distrito indígena. Pero tú tienes mucha razón en que se aprobó 6-4 con los votos solo de la oposición y la oposición del oficialismo o las bancadas de derecha, que es lo mismo. Y si esa división de la votación se lleva a la Cámara en la votación de la sala, es un anuncio, un anticipo de que va a ser rechazado, porque este proyecto es una reforma constitucional que tiene un quórum más alto que la simple mayoría. Exige para ser aprobado 3/5 de la Cámara. Y si se repite esta votación que hubo en la mixta, va a ser rechazado y archivado. Por eso tiene mucho sentido que me digan qué pasó, por qué no hubo un acuerdo más allá de la mayoría simple que se votó, que augura un rechazo. Yo creo que faltó voluntad política del gobierno, fundamentalmente, para haber cedido y haber flexibilizado las posturas, para haber llegado a un acuerdo con la oposición. Nosotros tuvimos la mejor disposición, Gabriela. Tuvimos 4 sesiones de comisión mixta. Las 3 primeras duraron 4 horas y la última fue de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana, 11 horas. Es decir, casi 20 horas o más de 20 horas discutiendo este tema, buscando y entregando fórmulas distintas a la inicial para que el gobierno las aceptara y permitiera escaños reservados para nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno y sus bancadas no se movieron ni un centímetro de la propuesta que hicieron los primeros 10 minutos cuando comenzó todo este proceso de la mixta. Ellos no entregaron ninguna fórmula distinta, diferente, ni siquiera intermedia, de nada. Ellos se mantuvieron solo en la fórmula inicial de la derecha, que fue la que había sido rechazada en el Senado. Entonces, en el gobierno le faltó voluntad política para utilizar esta oportunidad para abrir espacio a los pueblos indígenas que han reclamado esto durante siglos. Y yo lo lamento muchísimo por ellos y por nuestro país. Sí, diputado, sobre ese punto y sobre la representatividad que podría tener esta convención constitucional, ¿es representativa si es que no tiene escaños reservados para los pueblos originarios? Si se rechaza en la sala de la Cámara de Diputados esta propuesta de mayoría, pero que no alcanza los 3/5, como pareciera que va a ocurrir, sería un fracaso de la institucionalidad política del Estado de Chile en poder responder a una demanda de los pueblos originarios que lleva muchos siglos. Y sería ciertamente detonante de mucho disgusto, mucha molestia de parte sobre todo del pueblo mapuche, que está hoy día con un conflicto abierto en la Araucanía y en todas partes, donde ellos reclaman un reconocimiento constitucional y ancestral que no tienen. Y este rechazo sería también una señal en favor de los violentistas, porque le diría a todos los que están incurriendo en hechos de violencia en la Araucanía, por las causas que sean, de que la institucionalidad no lo acepta ni les da alternativas. Sería un fracaso también para los que creen mapuches o que abrazan la causa mapuche y que creen que el Estado de Chile puede acoger sus planteamientos. Sería un portazo en la nariz a ellos. Y creo yo que se podrían generar más episodios de violencia desde la Araucanía o en otros lados.
Y junto con ello también se cuestionaría la representatividad de la Convención Constitucional, porque los pueblos originarios hoy día tienen una bajísima representación. En la Cámara de Diputados está la diputada Emilia Nullado, que se reconoce de origen mapuche, y también la diputada Leuquén. En el Senado está el senador Huenchumilla y no sé quién más. Son muy pocos los representantes de los pueblos originarios en este actual Congreso, cuando ellos representan cerca del 12%, perdón, cerca del 13% de los chilenos. Si esa magra representación se repite en la Convención Constitucional, evidentemente los pueblos originarios van a estar subrepresentados y va a ser cuestionada la legitimidad de la Convención Constitucional por ausencia de todas las primeras naciones. Diputado Leonardo Soto, usted en alguna oportunidad me dijo que la Convención Constitucional debe ser lo más parecido al pueblo. Con esta situación, con esta imposibilidad de que hubiesen escaños reservados, ¿ya no se parecería tanto al pueblo la Convención Constituyente? Bueno, la Convención Constituyente va a ser el funcionamiento de un órgano de la soberanía nacional, que es el pueblo mismo el que elige a sus representantes para elaborar la ley más importante de un país, que es la Constitución. Por eso es importante que la Convención Constitucional sea lo más parecido al pueblo. Ojalá esté representada por hombres y mujeres, y por eso logramos introducir la paridad de género. Ese es un logro de la Convención Constitucional. Habrá mitad mujeres y mitad hombres. Está asegurado eso. También pedimos que se aseguren estos escaños reservados para que los pueblos originarios estén representados en lo que ellos, en proporción a lo que ellos están en la sociedad. Si no lo van a estar, parte importante del pueblo chileno no va a estar elaborando la nueva Constitución. Y eso va a reducir la legitimidad, va a reducir la valoración ciudadana a esa entidad. Y va a ser una señal de respaldo para los que desconfían de este proceso constituyente. Diputado, ¿hay cálculos electorales detrás de esta imposibilidad de llegar a acuerdos? Se lo pregunto por esto, ¿no? La diferencia que existe entre que los representantes de los pueblos originarios estén dentro de los 155 constituyentes o estén por fuera de los 155, o que sean 20, o que sean 18, o que sean 15. ¿Hay algún cálculo que impide poder concretar este proyecto? Yo creo que ninguna calculadora de poder o electoral justifica excluir a los pueblos originarios del proceso constituyente. Eso sería una pequeñez gigantesca y una mirada de corto plazo que no daría cuenta la enorme oportunidad que tiene el Estado chileno de abrirle la puerta de par en par a los pueblos originarios en la Convención Constitucional. Pero tampoco puedo desconocer, Gabriela, que efectivamente la derecha probablemente está con una calculadora en la mano, sacando cuenta de que si se crean 18, 20 o 25 escaños reservados para pueblos originarios, en esos escaños va a haber una mayoría del progresismo, una mayoría de representantes de pueblo originario que no van a abrazar las ideas de derecha o conservadoras. Y por eso ellos quieren minimizar la amplificación de la representación electoral que pueda tener el progresismo. Están calculadores en mano viendo de qué distrito se saca un escaño para entregárselo a los pueblos originarios y viendo de qué manera ese distrito nacional, al reducir su cantidad de escaños nacionales, no originarios, nacionales, ¿a quién afectaría? ¿Si afectaría a Evópolis? ¿Si afectaría a Renovación Nacional o la UDI? Y cuando no les gusta recibir una disminución de su potencial electoral, simplemente le cierran las puertas a esta decisión colectiva. Yo creo que es el peor error que estamos cometiendo como Estado al hacer prevalecer los intereses de partidos políticos por sobre una propuesta que tiene un enorme respaldo ciudadano, como son abrirle la puerta a los pueblos originarios. Diputado, finalmente, ¿podría haber alguna tendencia a pensar de que los pueblos originarios tendrían también cierta tendencia política? ¿De ahí el rechazo a quizás incluirlos dentro de una convención? Yo creo que en los cálculos electorales del oficialismo de la derecha está esa idea, pero yo creo que es una idea errada porque los pueblos originarios, ante todo, son pertenecientes
a una etnia, a una etnia orgullosa, los atacameños, Rapanui, Mapuche, a un conjunto de cultura, creencias, religiones, que son las que los motivan a participar en este proceso electoral. Y en la política ya más tradicional, derecha-izquierda, conservadores o progresistas, yo creo que hay de todos los pueblos originarios. No adscriben a una postura determinada. Es más, en la Araucanía, y uno lo podrá ver en las elecciones parlamentarias de hace unos años atrás, en todas, la mayoría de las veces ganan parlamentarios de derecha. Entonces, solo el miedo de las bancadas de gobierno, de los partidos de derecha, a ver reducida su participación en la Convención Constitucional, más allá de un tercio, es el que los paraliza y los anima a bloquear este avance social, civilizatorio que tenemos que votar en los próximos días. Yo lamento que prime el miedo a la esperanza, que prime los cálculos pequeños a la grandeza que adquiriría este proceso constituyente, se involucrara a todos los pueblos originarios con su indumentaria ceremoniales, con su mirada sobre la cosmovisión del país y reclamaran su espacio en la sociedad en la misma Convención Constitucional. Si ese sueño, esa esperanza se pierde, como pareciera que está ocurriendo, sería un nuevo error histórico del Estado de Chile. Muy bien, pues diputado Leonardo Soto, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar de este tema junto a nosotros y estaremos atentos, pendientes a lo que pueda ocurrir con estos escaños para los pueblos originarios. Bueno, gracias por el contacto. Chao. Chao, que esté muy bien. También estás pidiéndose mi mascota. Eso, chao. Saludo a la mascota también, diputado, que le vaya bien. Carlos, Era el diputado Leonardo Soto conversando sobre los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente.